Hola, os voy a mostrar el Novak Chess Teacher, un conjunto de dispositivos que se comercializaron básicamente en Francia para educación, para asistir a un profesor enseñando ajedrez utilizando una televisión. Bien, este kit lo componen un interface de televisión, el ya conocido Novak distribuidor de Novak, fuente de alimentación, una pequeña computadora que es la Novak Chess Teacher, que es muy similar a la SuperVip, Sapphire 2, este tipo de computadoras, pero que no tiene motor de ajedrez, lo que tiene son problemas almacenados y se pueden almacenar otros, modificar. Una serie de cables de alimentación, de datos, que ahora iremos viendo. Yo aquí lo que hago, como no tengo una televisión antigua, lo que hago es que con este pequeño monitor que tiene distintas entradas, con un conversor, que esto no va con el kit, esto es mío, un conversor de distintas entradas a VGA, lo conectaré a este monitor. Bien, originalmente con el kit venía este cable. Salida, aquí, esto va a la salida del interface de televisión hacia Euroconector para la tele. Pero lo único que está cableado es el RGB con una señal de sincronismo, no hay vídeo compuesto. O sea, se necesita una televisión antigua, pero que tenga las señales de RGB. Vamos a ver cómo se conecta. El interface de televisión tiene un indicador de funcionamiento y dos botones que luego veremos. Salida de vídeo, RGB. Entrada de alimentación, dos salidas de alimentación que son idénticas y que tienen voltaje cuando encendemos con el interruptor de encendido. Si no, no tiene. O sea, lo que hace es derivar de aquí a estas dos salidas para poder poner pues, dos dispositivos Novak. Porque los dos son con negativo en el interior. O sea, como usa Novak siempre. Lo dejamos en off. El distribuidor, para el que no lo conozca, ya tiene 4 puertos. RJ12. Se puede conectar una computadora como SuperVip. Bueno, en realidad cualquier computadora que tenga puerto RJ12 con puerto serie. Normalmente la SuperVip, Sapphire 2 y en este caso el Chess Teacher también se conectaría en Chess Computer. Aquí tenemos para un chessboard, que es para un tablero sensorial Novak, sin motor, de ajedrez. Aquí tenemos para conexión para un PC, para conectar al puerto serie un PC o portátil. Y aquí la salida, la conexión con el interface de televisión. Entonces, lo primero que hay que hacer es insertarlo aquí, pero no hay ninguna conexión eléctrica, es solo por posicionarlo. Nos viene un cable cortito, RJ12 a RJ12, que conectamos entre el distribuidor TV Interface y esta toma. Vale, ya tenemos la primera conexión realizada. A continuación, pues podemos conectar la salida de vídeo, que originalmente va con el cable a SCART, Euroconector. Yo lo conectaré a este conversor de vídeo. Bien. La fuente de alimentación a la entrada de alimentación. Okay. Después, este cable de datos, que es RJ12 a RJ12, que es el largo, a la toma del distribuidor de Chess Computer, lo conectamos al Chess Teacher. Y este cable de alimentación, que es cable normal, lo conectamos a una de las dos salidas, a la que sea, TV Interface. Y aquí lo conectamos a la Chess Teacher.
Es interesante ponerle pilas si queremos almacenar nuestros propios problemas o posiciones, si no, cuando pierda la alimentación se perderá. A ver si así entra en la cámara. Sí. Pues vamos a encenderlo todo. Primero encendemos el TV Interface. Ya vemos que hay conexión entre el distribuidor y el TV Interface. Y, bueno, antes de entrar en el Chess Teacher, este sistema es el Super System de Novak. Podríamos conectar cualquier computadora a Novak y ver las partidas aquí. Voy a explicar lo que hacen estos dos botones. Básicamente es para configurar cómo se ve, simplemente, no tiene más opciones. Si entramos pulsamos en Select, nos sale un menú que está en francés y podemos cambiar el valor. Por ejemplo, esto sería el color de las piezas blancas, color de las piezas negras, de las casillas y así, bordes, color de los relojes, y la última opción es para salir. Si queremos cambiar, por ejemplo, el color de las piezas blancas, pues le damos a Change. Podemos elegir el color que queramos. Voy a dejarlo en blanco. Bien, cuando hemos acabado de configurarlo, vamos a la última opción y pulsamos Change para salir. Ahora encendemos el Chess Teacher. Ya tenemos conexión. Y lo que nos propone, en primer lugar, si hubiera pilas recordaría el estado anterior. En este caso, pues es cargar el problema número 1. Vamos a decir que lo cargue con Go. Y aquí lo tenemos. Entonces, nos pone una posición y tenemos que resolver este problema. En este caso es muy fácil. Sería torre a d8 y daríamos mate en 1. Este es el problema. Los hay más complejos. En este caso podemos realizarlo. Vamos a equivocarnos primero. Podemos decir que subimos la torre, que no es mate porque con la torre negra no lo tapará, pero vamos a hacer b6 a b8. Aparece error y aquí también nos muestra que no es la solución. Vale, ahora hacemos el movimiento correcto, que sería torre a d8. Tenemos d1, se ve esto, d1 a d8, y aquí tenemos el movimiento, el mate. También se le puede, voy a reiniciarlo, se puede en cualquier momento, si es un problema complejo o lo que sea, pues solicitar que nos muestre cuál es el movimiento. Con estas dos flechas avanzamos movimiento y con la de atrás retrocedemos. Aquí solo hay uno, pero podrían haber más. Para cargar un nuevo problema, pues le daremos aquí a Load y vamos a elegir el 2, lo cargamos y aquí tenemos otra nueva posición. En este caso es obvio que sería dama a h7. E4, h7 y aquí tenemos el mate. Retrocedemos y básicamente sería esto. Este sistema se puede usar también para conectar una computadora con motor de ajedrez como una Super VIP, una Sapphire, Sapphire 2, o también las grandes, pero no tendría tanto sentido, para poder ver cómodamente la posición en la pantalla. Pero bueno, el Chess Teacher es básicamente esto, y ya que en los manuales se puede ver los tipos de problemas que hay, pues aquí acaba la explicación.